Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, que se llama Acordarse del Señor. Esta clase, niños, vamos a hablar acerca de lo que aprendimos de Elamán del capítulo 7 al capítulo 12. Y vamos a ver cómo cuando Elamán muere, deja a cargo a su hijo Nefi y todo lo que él tuvo que enfrentar con todo el pueblo nefita y las cosas que estaban viviendo en ese entonces. El Señor desea que me acuerde de él. Vamos a ver cómo Nefi se preguntaba por qué su pueblo se había apartado de Dios y se había olvidado de él. Vamos a ver cómo el pueblo de Nefi caía, ellos, como lo vimos en la clase pasada con su maestro, caían en el orgullo, se envanecían de las cosas que tenían, porque como prosperaban, primero guardaban los mandamientos y prosperaban, les iba bien en todas las cosas. Y como les iba bien, se olvidaban de Dios, caían en el orgullo y empezaban a hacer las cosas mal, a alejarse de Dios, a no acordarse de Él. Entonces vamos a ver la historia de todo lo que Nefi, que fue hijo de Lamán, tuvo que batallar con el pueblo, porque a ellos les empezó a pasar todo esto. Vamos a ver un video donde nos explica mejor. Quiero que presten mucha atención y vamos a verlo. El asesinato del juez superior. Hombres inicuos se convirtieron en jueces de los nefitas. Ellos castigaban a los justos, pero no a los malvados. Nefi estaba triste al ver tanta iniquidad entre el pueblo. Un día se encontraba orando en una torre que había en su jardín. Dicho jardín estaba cerca del camino que conducía al mercado de Saraemla. La gente que pasaba por el camino oyó a Nefi orar. Un grupo numeroso de personas se congregó, preguntándose por qué estaría él tan triste. Al ver a la gente, Nefi les dijo que estaba triste debido a las iniquidades de ellos y les dijo que se arrepintieran. Les advirtió que si no se arrepentían, podrían perder sus hogares y sus ciudades a manos de sus enemigos y que el Señor no les ayudaría a luchar contra ellos. Nefi dijo que los nefitas eran más inicuos que los lamanitas, por lo que a los nefitas se les habían enseñado los mandamientos, pero no los obedecían. Dijo que si los nefitas no se arrepentían, serían destruidos. Algunos de los jueces inicuos estaban presentes. Ellos querían que la gente castigara a Nefi por hablar en contra de ellos y de sus leyes. Algunos estuvieron de acuerdo con los jueces inicuos. Otros creyeron a Nefi. Ellos sabían que él era profeta y que hablaba la verdad. Nefi dijo a la gente que ellos se habían rebelado contra Dios y que muy pronto serían castigados si no se arrepentían. Nefi dijo a la gente que fuera en busca del juez superior, que éste estaría tendido sobre su propia sangre, asesinado por un hermano que ambicionaba su puesto. 5 hombres que estaban entre la multitud corrieron a ver al juez superior. Ellos no creían que Nefi fuera un profeta de Dios. Al ver a Sesoram, el juez superior, que estaba tendido encima de su propia sangre, cayeron al suelo llenos de miedo. Ahora sabían que Nefi era profeta. Los siervos de Sesoram ya lo habían encontrado muerto y habían corrido a contárselo al pueblo. Cuando regresaron, encontraron a los 5 hombres que habían caído allí. El pueblo pensó que los 5 hombres habían asesinado a Sesoram. Encarcelaron a los 5 hombres y luego mandaron proclamar por la ciudad que el juez superior había sido asesinado y que los asesinos estaban encarcelados. Al día siguiente, la gente fue al lugar en donde darían sepultura al juez superior. Los jueces que habían estado en el jardín de Nefi preguntaron dónde estaban los 5 hombres. Los jueces pidieron que les llevaran a los 5 hombres acusados de asesinato. Los 5 hombres acusados de asesinato eran los que habían corrido desde el jardín de Nefi hasta donde estaba el juez superior. Los 5 hombres dijeron que habían encontrado al juez superior, que estaba tendido sobre su sangre, tal como Nefi había dicho. Entonces los jueces acusaron a Nefi de haber enviado a alguien para asesinar a Sesoram. Los 5 hombres, sabiendo que Nefi era profeta, discutieron con los jueces, pero estos no los escucharon y mandaron atar a Nefi. Los jueces le ofrecieron a Nefi dinero y su vida si decía que había tomado parte en un plan para asesinar al juez superior.
Nefi dijo a los jueces que se arrepintieran de sus iniquidades. Luego les dijo que fueran a la casa de Seantum, el hermano de Sesoram. Nefi les dijo que preguntaran a Seantum si él y Nefi habían planeado asesinar a Sesoram. Nefi dijo que Seantum les diría que no. Luego los jueces habrían de preguntarle a Seantum si él había matado a su hermano. Seantum volvería a decir que no, pero los jueces encontrarían sangre en su manto. Nefi dijo que Seantum temblaría y se pondría pálido y que finalmente confesaría haber matado a su hermano. Los jueces fueron a la casa de Seantum y todo sucedió como Nefi les había dicho. Nefi y los 5 hombres fueron puestos en libertad. Al alejarse la gente, algunos dijeron que Nefi era profeta, otros que era un dios. Nefi se fue a casa, afligido aún por la iniquidad de ellos. Muy bien, con todo lo que vimos, lo que pasó en el pueblo, cómo ellos, Elamán se subió a la torre, pero ¿por qué? Porque él estaba orando por su pueblo, porque su pueblo se había olvidado de Dios y estaban cometiendo iniquidades, o sea, cosas que no debían de cometer. Ustedes, a pesar de que son pequeños, Dios nos ha dado inteligencia y nos ha dado discernimiento. El discernimiento quiere decir que nosotros podemos conocer por nosotros mismos cuando algo está bien o algo está mal. A pesar de que ustedes son pequeños, tienen la inteligencia de Dios y tienen el discernimiento y saben cuando algo está bien o está mal. En el caso de los pequeñitos, pues ellos poco a poco van aprendiendo, pero aún así ellos saben. Por ejemplo, si le pegan a su hermano, saben que eso no está bien y no deben de hacerlo. Pues entonces aquí vemos cómo el pueblo de los nefitas, que anteriormente era muy justo, y los lamanitas, que eran los inicuos, ahora los nefitas se habían vuelto ellos los inicuos y los lamanitas eran más fieles aún que ellos. Entonces ellos, como les había ido muy bien, se olvidaron de Dios y pasó todo lo que vimos en la historia anteriormente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en la actualidad no olvidarnos de Dios? ¿Cómo podemos recordarlo? No tenemos que esperar, como en la historia, a que nos pasen cosas malas para poder acordarnos de Dios. Debemos recordar que ya vimos en una clase que deben de orar. No es una meta como para la semana, es una meta para siempre, para toda la vida. Que ustedes deben de orar por lo menos en la mañana, en la comida, en la noche. Hacer sus oraciones personales para con Dios y sus oraciones en familia. Si a veces nuestros papás están distraídos, tienen mucho trabajo, muchos quehaceres, nosotros podemos ser esa ayuda, como si fuéramos unos angelitos, y decirles: vamos a hacer la oración familiar. ¿Cómo, de qué otra manera no podemos dejar de olvidarnos de Dios? Si nosotros leemos diario las Escrituras, ¿ustedes creen que nos vamos a olvidar de Él? Pues no, efectivamente, el leer las Escrituras diariamente es un recordatorio constante de Dios y de sus mandamientos. Entonces, la meta de esta semana va a ser que toda la semana, diario, no dejen un día sin leer las Escrituras, el libro de Mormón. No es necesario que lean muchísimo, pero con que lean ustedes, con ayuda de sus padres o en familia, como quieran, de hoy es domingo al próximo domingo, quisiera que los que gusten nos puedan testificar qué fue lo que pasó en esa semana, si notaron algún cambio en sus vidas, si notaron algún cambio en su familia. Y más aún los pequeñitos, pues todavía no están asistiendo a la escuela, pero los que ya están asistiendo a la escuela pueden hacer un compromiso con Dios, decirle: Padre, si yo cumplo y oro y leo las Escrituras diariamente, así como la maestra nos dejó la meta, por favor, si yo cumplo contigo, ayúdame para que yo pueda entender mejor mi escuela y pueda salir mejor en mis calificaciones. Y yo sé que si ustedes leen diario, el Padre los va a ayudar para que ustedes puedan tener su inteligencia y su entendimiento y mejor concentración en la escuela. Entonces, niños, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ponerlo en práctica. Obedeceré al Padre Celestial. Así como vemos que Nefi, probablemente para él pudo haber sido difícil obedecer,
porque toda la situación que se estaba dando, que ya nadie quería obedecer, nadie quería acordarse de nuestro Padre Celestial, así como Él tuvo el valor, nosotros en estos días también tenemos que tener el valor para obedecer todos los preceptos de nuestro Padre Celestial. En estos días, en estos días puede ser difícil obedecer un poquito o saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero no es tan difícil porque recordemos que así como el pueblo de Nefi tenía a su profeta, en ese entonces nosotros en la actualidad también tenemos y contamos con un profeta. Nuestro profeta, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién sabe cómo se llama nuestro profeta actual? Así es, él se llama Russell M. Nelson. Es muy importante que ustedes lo sepan y es muy importante que cada conferencia que hay cada 6 meses nosotros aprendamos a escuchar y sepamos que cuando vamos a las conferencias debemos de prestar toda la atención posible porque vamos a escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo para estos días a través del profeta, porque el profeta, por ser su llamamiento, un llamamiento tan especial, recibe revelación. La revelación es lo que Dios le dice que quiere que nosotros hagamos. Él recibe revelación para nosotros, para nuestros días. Entonces es importante que nosotros aprendamos a escuchar y a obedecer la voz del profeta, así como la voz de nuestros padres, con la ayuda de nuestros padres, porque ellos son los que nos guían, son los que nos llevan a la conferencia o los que nos la ponen en la televisión para que nosotros podamos verla. Es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a la voz del profeta y a todos sus consejos. El primer profeta que hubo fue Adán. El jardín de Edén fue su primer hogar. Al Señor seguía y obediente fue. Somos descendientes de este hombre fiel. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno profeta, y enseñaba el bien, la gente del pueblo hizo su deber, y tan buenos fueron en obedecer, que el Señor se los llevó a vivir con él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Bueno, buen profeta, mandado a decir que se arrepintieran o iban a morir. Nadie lo escuchó y se burlaron de él hasta que el diluvio empezó a caer. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. El profeta Abraham un hijo a Dios pidió, fue Isaac su nombre y padre de Jacob. Dios le dio a este el nombre de Israel, y las 12 tribus son los hijos de él. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Dios mandó a Moisés su pueblo a liberar y llevarlo a otro sitio a morar. En el hierro el pueblo muy mal se portó y 40
fue Samuel llamado desde su niñez. El Señor le habló por la tercera vez mientras él dormía y este contestó: habla porque oigo, y le escuchó. Sigue al profeta, sigue al profeta, sigue al profeta, deja el error. Sigue al profeta, lo que él dice, manda el Señor. Sígueme. Es una petición sencilla, a veces expresada por una madre a un niño, por un hermano a una hermana, por un amigo a un amigo. Es una petición que requiere confianza, creer, acción. Requiere que pongas tu fe en una persona que te guiará a la seguridad, a la paz. Hace mucho tiempo, Jesucristo dijo estas palabras simples a sus amigos más cercanos, y su invitación aún continúa. Ven, sígueme. Sígueme y te mostraré cómo amar a tus semejantes y amarte a ti mismo. Sígueme y te mostraré cómo arrepentirte y ser perdonado y perdonar a los demás. Sígueme para cambiar las cosas, para volver a comenzar, para navegar las tormentas de la vida y las tormentas de la muerte. Sígueme para tener un propósito, tu propósito, el propósito de Dios. Él nos enseñó el camino, Él nos mostró el camino. Y cuando seguimos su camino, encontramos una vida nueva. Que la obediencia trae consigo bendiciones y que la desobediencia trae consigo pesar y destrucción. El camino es revelado por los santos profetas, que nos indican ser obedientes a las instrucciones del Señor. Las Escrituras indican reiteradamente que el Señor da sus mandamientos a los hijos de los hombres por conducto de profetas vivientes. Ningún comité, ni asamblea, ni ninguna otra autoridad tiene el derecho de imponer a Dios doctrina alguna que sea contraria a su ley. Las bendiciones eternas de Dios dependen de nuestra obediencia y adherencia a la palabra del Señor, que es revelada por conducto de sus santos profetas.